Muy bien, buenos días hermanos. Hoy tenemos el comienzo de la escuela dominical con este tema tan importante del liderazgo bíblico. Hoy vamos a estar observando la necesidad de un liderazgo bíblico. Y vamos a partir desde allí para ver cuáles son los requisitos que Dios establece para con su iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos una vez más porque queremos buscar de ti la guía, la dirección, y queremos, Señor, pedirte que tú abras nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad de tu palabra. Ayúdanos, te necesitamos, haznos evaluarnos frente a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Hubo una carta que se escribió a un joven que era parte era un presbítero, un joven anciano, llamado Nepotiano, fechado en el año 394 después de Cristo. El autor de esta carta fue Jerónimo, quien había reprendido a la iglesia a la cual él estaba pastoreando porque se preocupaban más por las cosas externas, por los edificios, los ornamentos y la popularidad, y no por la fidelidad de los hombres. De manera que entonces acá Jerónimo hace una reprensión a este hermano con el propósito de que ellos se encaucen a ver cuál es la prioridad de la iglesia. Y la iglesia tiene que entender de que sus líderes tienen que estar calificados bíblicamente. Y los líderes tienen que entender de que es el Señor quien también utiliza a la iglesia para dar esa aprobación para ese ministerio y ese oficio que ellos ejercen. Ahora nosotros tenemos que entender la necesidad de un liderazgo bíblico. Nosotros hoy en día estamos en nuestra sociedad, así como hace miles de años atrás. No hay nada nuevo debajo del sol, de la frase del predicador. Nuevamente ocurre lo mismo. Muchas pompas, se preocupan mucho por el escenario, por las luces, por aquello que tenga un impacto emocional, por aquello que llame la atención, que cautive desde los sentidos, pero se han olvidado de la esencia del liderazgo. Es decir, los líderes están preocupados en esas cosas y no esencialmente en ser fieles a Dios y ser fieles a su palabra. Ahora, nosotros debemos entonces entender cuáles son los requerimientos bíblicos. No podemos desconocerlos. Tenemos que buscar en las Escrituras y pararnos allí para ver qué es lo que Dios dice acerca del liderazgo. Ahora, si bien esto va a estar enfocado hacia el liderazgo, no significa que la iglesia y cada uno de los creyentes esté exento o no tenga nada que ver con su propia vida, porque cada una de estas virtudes que se trabajan en el carácter es para todo creyente. Es decir, todo creyente ha de querer madurar en estos aspectos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que vamos a estar viendo tienen que ver con el carácter mismo de Cristo. Vamos a abrir allí las Escrituras en 1 Timoteo capítulo 3. Y dice el versículo 1, 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino,
no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Aquí vemos entonces que la iglesia ha de conocer cuáles son aquellos requerimientos para un liderazgo sano. La iglesia no puede desconocer esto. Pablo, cuando le instruye a Timoteo y escribe esta lista, no la escribe para que Timoteo solo examine y mire desde un aspecto personal. Esto él tenía que enseñarlo a la iglesia. De hecho, en el capítulo 3, versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo tenía que saber cómo desenvolverse en medio de la iglesia y qué debía instruir a estos hermanos. ¿Debía instruir a toda la iglesia por igual? La iglesia no podía ser ignorante en relación a su liderazgo, cómo es lo que el Señor o qué es lo que el Señor quiere de sus líderes. Por eso también la iglesia debe examinar a sus líderes. La iglesia debe estar velando continuamente por ese liderazgo. Y fíjense en el versículo 10, 3:10. Si bien la aplicación o el contexto inmediato es hacia los diáconos, pero se aplica a todo el contexto de los oficios. Del texto dice: y estos, hablando de los diáconos, pero a su vez aplicamos también y se aplica a los ancianos, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ya que la evidencia del carácter es irreprensible, debe ser sometido a prueba. Dicho de otra manera, Pablo le dice en el versículo 2 que es necesario que el obispo sea irreprensible. Y va a explicar lo que es esa irreprensibilidad en los aspectos de cómo se ha de ver esa irreprensibilidad. Ahora también denota o manda a la iglesia de que ellos observen y que ellos conozcan cómo son sus líderes. Por eso también dice: sean sometidos a prueba primero. Y los que someten a prueba, si bien puede haber un presbiterio, lo cual es excelente, lo cual es necesario, dicho sea de paso, nosotros estamos sometidos a un presbiterio, yo estoy sometido a un presbiterio junto con Luis. ¿Por qué? Porque queremos ser examinados y que ser evaluados con un justo juicio, y para eso es necesario la madurez. Para eso los que nos están examinando son hermanos maduros. Pero ahora, ¿qué quiere decir? ¿La iglesia entonces no puede examinarnos? No, la iglesia debe examinarnos. No importa si sea un recién convertido, tiene esta oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. De poder mirar las Escrituras y examinar nuestras vidas. Y por eso es una necesidad. Primero, como hemos dicho, que la iglesia reconozca cuáles son estos requisitos, valga la redundancia, bíblicos. Y en segundo lugar, que la iglesia entonces examine a sus líderes. Quiero decir que estoy tomando de base el libro Liderazgo Bíblico de Ancianos de Alexander Strauss. Ese es lo que estoy tomando de base como bosquejo. Así que van a escuchar que voy a citar varias cosas que él va a ir mencionando. Ahora, el error más frecuente
en la historia de la iglesia es establecer un liderazgo no calificado. Gracias. Esto lo hacemos solo porque es escuela dominical, dijo. Después alguno va a ver por internet y va a decir, güey, mirá, toman mate mientras predican. Bien. Decía entonces que el mayor error y más frecuente en las iglesias es tener líderes no calificados. Y de hecho, nosotros si miramos a nuestro alrededor y empezamos a pensar en las iglesias que conocemos, muchas de estas iglesias lamentablemente tienen líderes que no han sido calificados o quizás no han sido directamente evaluados, han sido impuestos. Alexander Strauss, en una de las frases, creo que al final del capítulo 4 de este libro, dice, es mejor no tener líderes o no tener ancianos que tener los incorrectos o tener aquellos que no han sido calificados. Es mejor no tenerlos que tener aquellos que no están aptos para esta función. Ahora entonces la necesidad de ancianos capacitados como pastores, esto es un elemento fundamental. Estamos hablando de las necesidades del liderazgo bíblico. Y acá vamos a ver entonces de que los ancianos son los primeros que deben estar capacitados. Deben prepararse, debemos prepararnos. Ahora, la iglesia va a tener ancianos o van a surgir ancianos capacitados cuando se nutra y se instruya a toda la iglesia en las Escrituras. Mediante eso, las próximas generaciones van a seguir levantándose mientras se sea fiel a la palabra, personas que sean fieles a la palabra y que estén capacitados y que estén en una absoluta o en una armonía con la verdad de la palabra de Dios. Cuando pensamos en la capacitación de los pastores tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, desde el aspecto teológico y formativo, pero también desde el otro aspecto que tiene que ver con el aspecto del carácter, ¿sí? Es decir, la transformación mediante la enseñanza. De hecho, esto es algo fundamental, ¿por qué? Porque dice que las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que un anciano que traza bien las Escrituras, que expone bien las Escrituras, es porque las Escrituras lo ha trazado a él. ¿Se entiende? Es decir, él ha alineado su vida a esa verdad. Él ha entendido la verdad, por lo que entonces comunica la verdad. Y por eso son fundamentales estos dos aspectos. No son separables, van de la mano, van juntos, ¿sí? Ahora, decíamos entonces que el error más frecuente es tener ancianos no calificados bíblicamente. Y decía Alexander Strauss, como siempre hay necesidad de más pastores, es tentador permitir que hombres no calificados ni preparados asuman el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, esta es una receta para el fracaso ya largamente comprobada. El liderazgo bíblico de ancianos requiere ancianos bíblicamente calificados. El oficio de anciano, como bien decimos, es un oficio. Por lo que una persona, un hermano que puede estar ejerciendo el ancianato, la tarea pastoral, si deja de calificar, es necesario que deje el pastorado. Hay cosas en las cuales pueden ser corregibles, pero hay cosas en las cuales son descalificables directamente. Entonces, la iglesia debe examinar permanentemente, no solamente cuando, tenemos que elegir ancianos, a ver quién es el Señor está levantando en medio nuestro,
sino permanentemente. Los que ya están deben ser evaluados y examinados permanentemente, porque eso va a hacer que entonces, en primer lugar, los líderes, los ancianos, se sientan en la necesidad primera de una rendición de cuenta a Dios en completa sinceridad, y en segundo lugar a la iglesia en completa sinceridad. Que cuando uno se da cuenta que no califica, supongamos, por dar solamente un ejemplo, yo no puedo controlar a mis hijos están en completa rebeldía, yo debo hacer una pausa del ministerio. Es necesario. Primero convocar a la iglesia a la oración, y si esto permanece en el tiempo, es decir, esa rebeldía, y yo no puedo lograr ganar el corazón de mis hijos, entonces es necesario que yo deje. ¿Por qué? Porque aquel que no sabe gobernar su propia casa, dice el texto, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora entonces, en el texto acá de primera de Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo que está en Éfeso. Pablo estuvo en Éfeso. Estuvo mucho tiempo, 3 años estuvo en Éfeso. Y lo deja también a Timoteo. Y había necesidades. Y aún necesidades en el liderazgo. Y era algo lo cual debía ser continuamente evaluado y se debía mirar continuamente. Ahora, veamos algunas cosas. En primer lugar, esta problemática que había en Éfeso, Pablo le recalca entonces que una iglesia cristiana bien constituida debe tener líderes calificados y aprobados. ¿Sí? El texto nos dice en el versículos del 1 al 7 que es necesario. Del versículo 3 principalmente dice, porque es necesario que el obispo sea. Es decir, tiene que tener líderes calificados. Porque es necesario. Dios lo establece. Nosotros queremos ser una iglesia bíblica. No somos perfectos y necesitamos alinearnos a la palabra. Por lo que entonces es necesario empezar por el liderazgo. Que el liderazgo esté alineado a las Escrituras. Y ya vamos a ver las consecuencias también de esto más adelante. Pero entonces, decía el texto que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con toda sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y ahí fíjense otra vez el texto dice, también es necesario, es decir, vuelve a recalcar la necesidad, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo también insiste en que los futuros ancianos y diáconos sean públicamente examinados a la luz de los requerimientos establecidos. Hemos leído en el versículo 10, y fíjense en el capítulo 5, versículos 24 y 25, hablando Pablo acerca de aquellos que no se ajustan a esta verdad. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las obras buenas, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pablo ahí está evidenciando de que toda obra sale a la luz. Ahora, toda obra oculta sale a la luz.
Pero también todo pensamiento pecaminoso y toda conducta pecaminosa en algún momento va a salir a la luz. Pero a su vez, también por el otro lado nos da la confianza que si una persona quiere agradar a Dios y trabaja en pos de esto, Dios también va a sostener su irreprensibilidad. No que no peque, porque va a pecar y quizás peque y quizás ofende, pero no permanece en ese estado y en esa condición, sino que se santifica o crece en santidad, porque busca su objetivo, su anhelo mayor es honrar a Cristo, de quien es la iglesia y a quien Él sirve. Vamos a Tito, capítulo 1. Allí está la otra lista de requisitos, que es en particular bastante similar, pero también hay algunas connotaciones importantes. Dice Alexander Strauss, cuando Pablo daba instrucciones a Tito acerca de cómo organizar las iglesias en la isla de Creta, Pablo le recuerda que designe solamente a los hombres moral y espiritualmente calificados para ser ancianos. Al establecer los requisitos para los ancianos, en una carta, Pablo hace una lista pública para guiar a la iglesia local en la elección de los ancianos y para dotarla de poder para mantener responsables a sus ancianos. Y con esto quiero decir dos cosas. En primer lugar, si están las Escrituras, cada creyente es responsable de examinarlo, de conocer y de poder evaluar que sus ancianos pastores estén conformándose a lo que dicen las Escrituras o a esos requisitos. Pero por el otro lado también, y esta es la segunda cosa que quiero añadir, es que no existe, no hay ancianos vitalicios. ¿Qué quiere decir esto? Ancianos que están de por vida porque, bueno, fueron un día puestos y nadie más los remueve jamás. Como si fuesen socios de un club y ellos fueron ascendiendo hasta llegar a ese grado y entonces nadie los puede... No, no existe eso. Porque es un oficio. Y para poder cumplir el oficio hay requisitos que lo establece Dios. Y si yo no cumplo con estos requisitos, Dios me está diciendo, vos no sos apto. Y estoy desaprobado, desacreditado para cumplir ese oficio. Ahora entonces el texto dice, Tito 1:5, al versículo 9. Perdón. Por esta causa te dejé en Cretas para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, como administrador de Dios, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el sobrevedor sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjense que acá el texto es muy claro acerca de aquellas cosas que no debe tener y de aquellas cosas que sí debe tener. Es decir, hay como que Pablo separa esta lista en cosas positivas y cosas negativas. Hay cosas que no debe tener y hay cosas que sí debe tener. Sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, eso es lo que debe tener. Hijos creyentes. Ahora dice, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. Y ahí otra vez, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
Y entonces después dice, ¿qué sí debe tener? Sí debe ser hospedador, sí debe ser amante de lo bueno, sí debe ser sobrio, sí debe ser justo, sí debe ser santo, dueño de sí mismo, etc. De esta manera entonces uno puede evaluar bien claro, a ver, estas cosas, ¿tiene? Esto no tiene que tener, no debe ser pendenciero. Si es alguien que le gusta pelear, discutir y hasta irse de manos, no está calificado. Porque las escrituras lo dicen. Dicho de otra manera, es decir, tiene una fisura en su carácter, en lo cual no le permite ser irreprensible. Ahora Pedro también escribe acerca de los ancianos. Y Pedro también lo hace con una humildad y con me sale la palabra empatía, o con una relación de fraternidad tan estrecha con ellos, que dice lo siguiente, en 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3, vamos a leer al 4 también. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y acá está la exhortación o el mandamiento, apacentad la grey de Dios, esa es la responsabilidad de los ancianos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de justicia. Pedro también hace este contraste, pero él no solamente dice no deben hacer esto, sino dice no deben ser así, sino que deben ser de esta otra manera. Pedro lo habla mucho desde el aspecto pastoral, aquel que ha tratado a través de los años, por eso dice yo anciano también juntamente con ustedes. Él ha aprendido aquello que el Señor le dijo, cuando le decía allí en Juan 21, ¿me amas? Y el Señor le dice, apacienta mis corderos, y después, apacienta mis ovejas. ¿Sí? Y ese apacentar es lo que Pedro ahora le está diciendo. ¿Qué es esto de apacentar? Esa es la tarea pastoral, esa es la tarea del anciano. Un anciano que no pastorea, tenga o no tenga el don, no es calificado porque acá el texto lo está requiriendo. ¿Qué debe hacer un anciano? Debe cuidar de la grey. Debe apacentar la grey. Después lo vamos a estudiar más específicamente al texto. Pero entonces quería destacar este aspecto de que es necesario que los pastores, los obispos, estén capacitados, estén preparados para cumplir esta función pastoral. Asimismo, decíamos que la iglesia entonces debe evaluar a ellos. Quiero cerrar con 3 puntos más. Vamos bien. Volvemos al texto de 1 Timoteo. Tres puntos que son sumamente importantes o críticamente importantes por las que Dios exige esos requisitos por parte de los ancianos de la iglesia. En primer lugar, la Biblia justamente establece que un anciano debe tener una personalidad moral intachable y estar capacitado para el uso de las Escrituras. Fíjense, vamos a ahí 1 Timoteo 3, 6 y 7. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo.
El primer texto estaba bien, el versículo 6, no un neófito. Un neófito es aquel que no conoce, es aquel que no se ha desarrollado, es un niño, es un ignorante. No puede estar en una responsabilidad tan elevada, no porque sea un cargo elevado, sino por el peso de la responsabilidad que implica. Esto no es un cargo, esto es un oficio de siervos. Nosotros somos servidores. Y normalmente una persona que no ha tratado con su carácter desea, como un niño, que le sirvan, no servir. Y acá una de las características fundamentales entonces es que este anciano debe tener una conducta moral intachable, una personalidad moral intachable. Y a su vez, asimismo, debe estar capacitado para poder enseñar las Escrituras, como si lo leíamos en Tito recién, capítulo 1, versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esperen que se me fue el texto, no es ese el versículo. Acá está, versículo 9, perdón. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, debe estar capacitado para el uso de las Escrituras, para poder enseñar y para poder contrarrestar aquellas falsas contradicciones o falsas enseñanzas y aún inclusive conductas impías o conductas carnales, muchas veces de hermanos. El anciano debe estar capacitado para este fin. Decía Alexander Strauss lo siguiente: el Altísimo y Santísimo no permitirá que un mayordomo inadecuado o incapaz se ocupara de sus preciosos hijos. Como mayordomos de la casa de Dios, los ancianos tienen acceso a los hogares de la gente y de los detalles más íntimos de su vida. Tienen acceso a las personas más vulnerables del engaño y al abuso. También tienen la mayor influencia sobre la dirección doctrinal de la Iglesia. En consecuencia, los ancianos de la Iglesia deben ser hombres bien conocidos por la comunidad, tener una integridad demostrada y ser doctrinalmente sólidos. Este entonces es el primer punto, una conducta moralmente intachable, capacitados en el uso de las Escrituras. El segundo aspecto tiene que ver con el ejemplo. Allí en 1 de Pedro, el apóstol le decía eso, ¿no? Capítulo 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Como bien se dice, nosotros necesitamos más vida práctica, de ejemplo, más que tanta teología. Y quiero, digamos, sacar en limpio esta frase, porque si uno me toma así va a decir, no, es un error. ¿En qué aspecto? La teología es fundamental, por supuesto que sí, pero al igual que la teología es fundamental. Ahora, para que yo pueda enseñar la teología es necesario que eso primero esté en mi vida. Si mi vida no concuerda con mi teología, entonces eso es un fracaso. Nos pasa muchas veces de que los hijos hacen cosas que nosotros les decimos que no hagan y les enseñamos, pero que nosotros hacemos. ¿Por qué aprenden eso? Es la pregunta.
Si nosotros ya le enseñamos que no lo hagan, es porque nosotros lo hacemos. Entonces es ahí donde tiene que haber esa completa y absoluta armonía entre estas dos cosas, entre la teología y la vida y la teología. ¿Se entiende ahora, no? ¿Sí? Bien. ¿Y si la teología no transforma la vida? Es un mero conocimiento intelectual, hueco, como cualquier otra ciencia. ¿Mm? Porque Dios es el que transforma la vida. Y Pedro le decía aquí, en el texto dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El señorío es una característica de inmadurez, en primer lugar. Aquel que ejerce señorío es una evidencia de inmadurez, porque es quien está reclamando, quien cree de que los demás le tienen que servir a él, quien cree que él es el dueño y quien demanda que los demás le respeten. Yo soy el anciano acá, así que ustedes me tienen que hacer caso. Eso no es bíblico. Esa actitud no es santa. El Señor Jesucristo, cuando le quisieron apedrear, cuando le vinieron a refutar un montón de cosas, el Señor les preguntaba, ¿por cuál cosa? ¿Por qué obras? Fíjense, ¿por qué obras ustedes me condenan? Y ellos le dijeron, no, por obras no, sino porque te haces igual a Dios. Bueno, ahí le quisieron apedrear, ¿no es cierto? Y el Señor no se defendió, se escapó, se fue. El Señor Jesucristo mismo también le enseñaba a sus discípulos, diciendo que aquel que quiera ser el mayor de todos será el servidor, porque ejemplo Él nos dio en eso. El Hijo del Hombre, dice el texto en Marcos 10, 45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, pues para esto fuisteis llamados, pues así como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 2.21, perdón. 2.21. Fuimos llamados a seguir su ejemplo. Y los ancianos son llamados a dar ejemplo. A dar ejemplo. No a imponer cosas. No a enseñorearse, sino a cuidar. Eso es lo que el Señor ha hecho y lo hace. John MacArthur dice lo siguiente. Todos los líderes, dice así, tal como son los líderes, llegará a ser el pueblo. Como lo dijo Oseas en capítulo 4, versículo 9, y será el pueblo como el sacerdote. Jesús dijo, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, Lucas 6:40. La historia bíblicamente demuestra que raras veces las personas van más allá del nivel espiritual de sus líderes. Debido a que las personas son como ovejas, los ancianos pastores tienen un impacto extraordinariamente poderoso sobre la conducta, las actitudes y el pensamiento de ellas. Y es por eso que 1 Timoteo 3:3 se nos dice de que el anciano no debe ser contencioso, ¿sí? No debe tener esa actitud contenciosa, sino las personas naturalmente se volverán contenciosas y va a ser una iglesia llena de peleas. Si los ancianos carecen de hospitalidad, no son hospitalarios, y vamos a tener una iglesia fría, una iglesia que no es amable, al contrario, son hostiles allí, distantes. Si los ancianos son codiciosos, y bueno, la iglesia se volverá codiciosa y cada uno, en vez de ofrendar, quizás retenerá más de lo que sea correcto o de lo que puede. Si los ancianos no son sensibles, si no son equilibrados, si no son dueños de sí mismos, sus juicios se
se caracterizarán por los excesos, por ese desequilibrio, lo que hará que la gente entonces sea extremista, sean desequilibradas. Si los ancianos no son fieles esposos, animarán sutilmente a otros a ser infieles. Si los ancianos no se sujetan fielmente a la autoridad de las Escrituras, las personas tampoco se sujetarán a ellas. De manera que entonces esto es un requisito. El anciano debe ser ejemplo. Y ustedes tienen que verlo. El tercer aspecto, para terminar, que los requisitos bíblicos protegen a la iglesia de los líderes incompetentes o moralmente inadecuados. Por eso Dios lo estableció en su santa y bendita palabra inspirada, para que nosotros sepamos, para que la iglesia sepa cómo debemos conducirnos y que podamos evaluar, que podamos examinar si son verdaderamente competentes, si están moralmente calificados. De otra manera, si no, es preferible, como decíamos, no tener líderes que tenerlos inadecuados. Los requisitos para el anciano facultan a cada congregación y a su vez a sus líderes con los medios objetivos y concretos para evitar o quitar del liderazgo a líderes inadecuados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, a través de este estudio, a través de la exposición de estos pasajes, de estos requisitos, de estas necesidades, vamos a ir evaluando y ustedes, es decir, la iglesia, va a examinar y va a mirar y van a estar capacitados, dotados por la palabra, para que si nosotros no estamos aptos conforme a las Escrituras, seamos sacados de ese oficio. Y esta es la responsabilidad de ustedes y esta es la responsabilidad de cada hermano poder venir a estas reuniones que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Entonces, también, si uno, por otra parte, niega el querer remover a un hermano que no está calificado, un anciano que no está calificado, la condición de la iglesia va a ser peor y de mal en peor. De ahí la necesidad de que la iglesia examine, no una vez, permanentemente. De ahí la necesidad y la libertad de que los hermanos se acerquen a nosotros y nos digan, me parece que en esto no estás, le erraste acá, entonces uno puede corregir, uno puede crecer. Y de hecho lo hacen, y por eso desde ya damos gracias a cada uno de los hermanos que con valentía, que con amor, que con madurez, que con la sinceridad y la sencillez de las Escrituras vienen y nos corrigen, nos enseñan, porque es lo que nosotros también lo hacemos con ustedes permanentemente. Y esto es un cuerpo, acá nadie es más que nadie. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Como hermanos, como hijos de Dios, necesitamos esto. Y es cierto que sobre nosotros y sobre los ancianos y también sobre los diáconos cae un peso particular en el sentido de que somos observados por todos ustedes, más específicamente por la responsabilidad que tenemos, que Dios nos ha otorgado y que también ustedes nos han delegado aceptando o promoviéndonos en este aspecto hacia el ancianato. Ahora voy a ir concluyendo con esta frase de Alexander Strauss. Dice lo siguiente: el negarse a separar a un anciano que ha caído también dañará la credibilidad de la congregación y el testimonio del Evangelio frente a la comunidad no creyente, cosa que es un asunto de gran preocupación para Pablo, según 1 Timoteo 3:7. Por lo tanto, las normas dadas por Dios para los ancianos es que sean irreprensibles, justamente para proteger el bienestar espiritual y el testimonio evangelístico de la iglesia. La iglesia de hoy necesita mayormente hombres
parecidos a Cristo en el liderazgo espiritual. Las mejores leyes y constituciones son importantes. Las mejores leyes y constituciones son importantes sin hombres justos, prudentes, sensibles, con dominio propio, pacientes, no pendencieros y fieles para con la sana doctrina. Finalmente, Schaffer dice lo siguiente: la iglesia no tiene ningún derecho de disminuir estas normas para los ministros de la iglesia, ni tiene derecho alguno de elevar ninguna otra al nivel, voy a volver a leer, perdón, disculpen. La iglesia no tiene ningún derecho de disminuir estas normas para los ministros de la iglesia, ni tiene derecho alguno de elevar ninguna otra al mismo nivel de estas, que son establecidas por Dios mismo. Estas normas, y solamente estas, tienen el carácter absoluto. Fin de la cita de Schaffer. Finalmente, entonces, es necesario líderes competentes, sanos y bíblicamente calificados. Sí, es necesario. Es necesario. Si queremos formar y queremos crecer como una iglesia sana, una iglesia bíblica, es fundamental. ¿Sí? Ya sea por los que están presentes o ya sean por los que han de venir. Necesitamos que estén calificados bíblicamente, y nada menos y nada más que bíblicamente. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Señor, nosotros vemos la necesidad de tener ancianos, pastores, líderes que sean bíblicamente calificados. Y eso, Señor, es por el trabajo de tu gracia en nuestras vidas, transformando nuestro carácter a la imagen de Cristo. Necesitamos ser más como Él. Queremos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Queremos llegar a esa imagen. Queremos llegar a ese nivel. Aunque, Señor, sabemos que mientras estemos en este cuerpo de pecado, van a haber luchas y va a ser imposible, pero no será imposible crecer para poder tratar de alcanzar eso. Por lo que te ruego, Señor, primeramente por los ancianos que estamos siendo observados. Te ruego, Señor, por aquellos que quizás tú estás obrando en medio nuestro y queriendo llamarlos a este ministerio, a este oficio. Y yo te ruego que tú obres. Y que también, Señor, des a tu iglesia el discernimiento y el entendimiento de tu palabra, y a su vez para poder evaluarnos, poder evaluar a cada ministro frente a la luz de tu palabra. Gracias por estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.